Mientras escribía el video de los Backrooms, me enteré al igual que todo el mundo del fallecimiento de la escritora, directora de cine y activista iraní Marjane Satrapi. Obviamente me conmocionó la noticia porque también desconocía su estado actual en los eventos recientes que envolvían su país de origen. Y es que cada vez que escuchaba algo sobre Irán, de inmediato venía a mí la historia que contaba Marjane en su obra magna, Persépolis. Quería aprovechar este momento para hablar un poco sobre lo que este cómic significó para mí. Sé que igual muchas personas conocen Persépolis por la película y eso es fantástico porque también es una excelente adaptación cinematográfica. Ambas cuentan la historia de cómo se hizo el régimen del Ayatolá con una de las naciones más poderosas de lo que en Occidente llamamos Oriente Medio. Satrapi estuvo ahí, vivió el cambio de rumbo que su país tomaba en medio de protestas, persecuciones, traiciones y terror absoluto. Mientras que ella desenvolvía su identidad, sus creencias, su respeto o repudio por figuras de poder que la rodeaban y cómo una realidad que estaba en su día a día se convertía en un yugo represivo mientras ella intentaba crecer. Se puede decir que es un coming of age, pero muy alejado de todos los convencionalismos que produce Hollywood y no me gusta etiquetar. No es un cliché el ver cómo desaparecen tus amigos o bombardean las casas de tus vecinos y al mismo tiempo tienes conversaciones con Dios sobre qué implica ser bueno en este mundo. El retrato de Marjane quiere jugar con lo que ella pensaba, no tanto analizando en hacer su historia más amable para las audiencias, sino también como un ejercicio terapéutico de ser capaz de ver las represiones del pasado con cierto humor, cinismo, observando lo ridículo, sin olvidar la flexibilidad de las personas que llegaron a estar en su vida. Su retrato de niña es tan tierno y comprensible en un contexto sociocultural que impactó tantas vidas en ese país. Cuando el régimen del último Shah de Irán, el entre comillas gobernante absoluto, comienza a desestabilizarse, su perspectiva nos cuenta esas luchas internas que lo ocasionaron. La represión, los actos de opulencia, los levantamientos de grupos comunistas que velaban por un mejor país. También se refleja la propagación de los grupos chiitas radicales que acusaba a todo el régimen de haberse occidentalizado, dando un adelanto a cuando el ayatolá Khomeini regresó a Irán para derrocar al Estado, imponiendo una teocracia con reglas, modos dictatoriales de vida y aparatos de control que impactaron en toda la historia. Y Satrapi lo contó como mejor pudo, con los amigos que se quejaban de las leyes marciales, los tíos que protestaban, las reuniones familiares que discutían cómo protegerse de misiles, el velo que se debía tener todo el día en la escuela y las nuevas conductas que por ser mujer debía adoptar. Su estilo no pedía ni quería llegar a ser más allá. Plasmar con manchas de tinta y figuras antropomórficas simples era algo que no daba densidad a la historia, porque la historia ya era pesada. Todos los intentos por ser sometida, controlada y dirigida, y cómo ella siempre peleaba. Es su historia de vida, el haber podido escapar a Europa, el volver por nostalgias antiguas, el recordar a sus muertos, ver cómo mientras ella crecía y enfrentaba una rebelde pubertad, le tocaba lidiar con realidades alternas, actos de racismo y xenofobias nada ajenos a refugiados y desplazados de todas las guerras y dictaduras del mundo. Es una retrospectiva incesante, mucho que lidiar en tan pocos años de vida. La sensibilidad con la que detalla los más simples cambios le daba todo un aire de intentar sanar su pasado. Contar la historia es cambiar tu vida. Hace unos años tuve un podcast de cómics donde analizamos Persépolis y en él hablamos de que no era la historia de un régimen golpeando una vida. Esa era la historia con H mayúscula, pero la historia de Marjane es lo que pasa todo el tiempo, no lo general, sino lo particular. Una autobiografía que respetaba el mundo que le rodeó, intentando dar voz, vida, sensaciones y fuerza a las personas que estuvieron en un momento así de importante. Uno de mis fragmentos favoritos de este cómic, que hasta le dimos voz y sonido como intro sonora para el podcast, fue cuando Marjane habla de un simple ritual de su abuela y cómo poco a poco, en una sensación del pasado, recordarlo tenía mucho sentido. Marjane era una gran artista, con una voz prominente. Sé que no le gustaba mucho ir a convenciones de cómics, pero recuerdo un momento muy especial que tuvo en una conversación con Art Spiegelman, el creador de Maus, donde tuvieron un momento para hablar de sus dolores, y cómo al plasmarlos entre viñetas habían encontrado cierto alivio en una historia que necesitaban contar. También era una gran directora. Una de las mejores películas biográficas que alguien pudo hacer es Radioactive, con Rosamund Pike. La historia de Marie Curie y su vida y obra junto a Pierre Curie, antes, durante y después del descubrimiento de los elementos radiactivos del siglo XX. No solo nos regala a la apasionada científica con sus luces y sombras, sino que además retrata la devoción de una pareja que se apoya y confía de forma mutua para crecer en campos nunca antes vistos.
Además, este largometraje cuenta con una de las escenas más impresionantes que he visto en cuanto al desenvolver al personaje en metanarrativas cronológicas. Es una joya de escena tan buena que estoy casi seguro que Christopher Nolan se la fusiló para su Oppenheimer, pero quizás la analicemos en otro momento. Con su honestidad, humanidad, formas de ver el mundo lejos de la agresividad que pueda tener, es como quiero recordar a Marjane. Nunca le conocí, pero me habría gustado mucho hablar con ella. También sé que de vez en cuando seguía comentando para prensas de todo el mundo las luchas internas y externas que hasta hoy siguen pasando en su querido país, así como el retrato y representación de mujeres iraníes en Europa, más en su Francia donde era residente. Su papel como activista nunca dejó de estar ahí. No sé si los últimos eventos afectaron a su estado de salud. Sus círculos cercanos dicen, hasta el momento en el que escribo este video, que había fallecido de tristeza, luego de que hubiese perdido a su esposo hace un año. Y me suena totalmente creíble si hablamos de la misma Marjane devota y apasionada que era a sus convicciones durante toda su obra. Si es así, rezo porque esté descansando en un lugar mejor. Y solo nos queda agradecer por todo lo que quiso contarnos. Hasta siempre, Marjane Satrapi. Bombardeos, retenes y muertos. La situación empeoraba cada día, tanto que mis padres habían decidido que sería mejor si iba a estudiar a Viena, vivir lejos de Irán. El día antes de irme, mi abuela vino a pasar la noche. Le pedí si podía dormir con ella. Me quedé mirándola mientras se desnudaba. Todas las mañanas recogía jazmines que se metía dentro del sujetador para oler bien. Cuando se lo desabrochaba por la noche, se veían caer flores de sus pechos. Era todo un espectáculo. Cuando nos acostamos, mientras lloraba, me dijo algo que nunca olvidaré. Ay, Marjane, en la vida vas a conocer a muchos imbéciles. Si te hacen daño, piensa que es debido a su estupidez. Así evitarás responder con crueldad. Y es que no hay nada peor en el mundo que el resentimiento y la venganza. Conserva siempre la dignidad y la integridad. Al día siguiente, con lágrimas y tristeza, dejé a mi familia para irme a Austria a vivir nuevas experiencias. Así me fui de Irán. Persépolis. Escrito e ilustrado por Marjane Satrapi, año 2003.